Bueno, lo que voy a presentar hoy, en principio, es una introducción al concepto de prosodia emocional. Voy a hablar de un estudio que hice de la representación cerebral de la prosodia usando resonancia magnética funcional, también conocido como fMRI por sus siglas en inglés. Otro estudio sobre la representación de la prosodia cerebral, pero esta vez hecho con estimulación magnética transcraneal o TMS, porque son dos técnicas diferentes y complementarias que nos van a dar información de diferente tipo, lo cual nos ayuda a llegar a un modelo más completo. Y por último voy a presentar una investigación que en realidad es una investigación que está haciendo mi becario doctoral Bautista Elizalde y también mis colaboradores del laboratorio, Nahuel Chambó y Nahuel Nieto, que están presentes. Y obviamente, por supuesto, como siempre, con la doctora Bendersky, que es nuestra anatomista. Bueno, en principio necesito definir qué es la prosodia, y la prosodia emocional particularmente. La prosodia emocional tiene que ver con estos elementos del habla que codifican el afecto mediante variaciones en el tono, en el volumen y en la duración. Codifica elementos del lenguaje que no son contemplados por la gramática ni por el léxico. Esto es lo que llamamos el tono de voz. Vieron, por ejemplo, que es típico cuando uno recibe un mensaje de texto o un WhatsApp, que lo lee y no saben si le están tomando el pelo, están siendo irónicos, están diciendo algo como les parece, están enojados. Bueno, todo esto tiene que ver porque nos falta la información de la prosodia, de esta entonación que nos ayuda a entender el sentido y a codificar y decodificar el afecto, la emoción. La prosodia es necesaria para establecer una comunicación efectiva. Los déficits en el procesamiento de la prosodia emocional tienen un impacto directo en el funcionamiento del individuo y existen déficits de la prosodia emocional en muchos desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Por eso en el tercer estudio les voy a contar qué es lo que pasa con un tipo de epilepsia en particular en donde esta función puede estar comprometida. Bueno, la prosodia en el cerebro. La prosodia emocional es un mecanismo multinivel que se extiende de la codificación de emociones simples. Estas son las emociones que nosotros compartimos con otros animales, como el miedo, la alegría y la ira, que son emociones que tienen una respuesta fisiológica muy estereotipada. Por ejemplo, cualquier persona o inclusive un animal que tiene miedo, por ahí tiembla, transpira, su corazón late más rápido. Pero también podemos codificar mediante la prosodia emocional emociones más complejas. Esto tiene que ver con estados mentales, como son el aburrimiento. Esto ya es más característico del humano y no se comparte con otras especies. O inclusive las emociones sociales, como pueden ser el orgullo, la culpa o la vergüenza. Dentro de las emociones sociales tenemos que pensar que estas requieren la interpretación de normas sociales y que se relacionan con la teoría de la mente. Para comprender estas emociones se necesita una elaboración cognitiva adicional para procesar estos estados mentales complejos. Por ejemplo, una emoción social, la vergüenza. Imagínense que yo vengo a dar la charla y tengo toda la blusa manchada. Yo puedo sentir vergüenza si estoy delante de ustedes porque yo me imagino que ustedes van a pensar que yo soy sucia. Si no existiera esta relación y esta noción en donde yo tengo que ponerme desde la perspectiva del otro, esta emoción como la vergüenza no existiría. La prosodia emocional depende de una red neuronal frontotemporal. Esto es lo que nos dice la literatura. Y hay estudios de resonancia que demuestran un reclutamiento consistente del lóbulo temporal lateral posterior. Sin embargo, esto sería para la comprensión de la prosodia. Cuando hablamos de comprensión de la prosodia, hay otras zonas que son más frontales, que aparecen implicadas en algunos estudios, pero que sin embargo en otros estudios de prosodia no aparecen. Una de las ideas que queríamos probar con este estudio que realizamos
es si el reclutamiento de estas regiones frontales depende de la complejidad del juicio social necesario para realizar la tarea, de cuánto yo me tenga que poner en la perspectiva de un otro para poder hacer esta tarea. Básicamente, lo que predecíamos es que las oraciones complejas, particularmente las emociones sociales, iban a requerir más reclutamiento frontal que las emociones simples. Bueno, hicimos un estudio de resonancia magnética, no voy a ahondar en la técnica porque ya la doctora Vendersky lo explicó bastante mejor que yo, pero lo que hicimos es meter a la gente en un resonador más o menos así, acá está mi grupo de laboratorio, y lo que tratábamos de hacer es tener el mapa de la prosodia, obviamente no como algo tan burdo como el cerebro de Homero Simpson, pero la idea era un poco saber qué áreas del cerebro se activaban cuando uno presentaba material prosódico. Bien, para hacerlo muy cortito, ustedes ya escucharon de la doctora Vendersky qué es lo que medimos con el fMRI, con la resonancia magnética funcional. Es una medida indirecta de actividad cerebral en donde estaríamos midiendo el nivel de oxígeno en la sangre. La idea detrás de todo esto es que, bueno, cuando uno usa el cerebro, las neuronas tienen un metabolismo en donde tienen que consumir la glucosa y el oxígeno. Entonces, si hay una mayor concentración, por ejemplo, de oxígeno, yo puedo inferir que esa zona está activa, que tiene un mayor metabolismo, que está trabajando, que está implicada. El cerebro no es un órgano económico, consume del 20 a 30% del total de las calorías y oxígenos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando yo pienso en otra parte del cuerpo, no el cerebro? Por ejemplo, si yo pienso en un músculo en movimiento, la diferencia del flujo sanguíneo es de un 20% comparado con ese mismo músculo cuando está relajado. Una diferencia bastante grande. Sin embargo, la diferencia del flujo sanguíneo en el cerebro durante una actividad cognitiva comparada con su línea de base o cuando uno no está haciendo esa actividad es de nada más del 1%. Esto es importante porque ¿qué nos está diciendo? Primero que el cerebro nunca descansa. Uno no puede apagar el cerebro como uno puede dejar un músculo quieto. Para el cerebro eso no existe. Después que lo que tenemos acá es una técnica con una relación señal-ruido bastante baja, bastante pobre, con lo cual yo voy a tener que tratar de optimizar todo al máximo, tratando de eliminar todas estas variables y todo este ruido para poder llegar a pesquisar ese efecto tan chiquito que necesito, que es del 1%. El 1% de diferencia en cuando el cerebro está haciendo la tarea que yo le propongo o cuando está haciendo una tarea de línea de base o una situación control, por decirlo de alguna manera. Bueno, Mariana ya les explicó con la famosa diapo que tenemos todas las profes cómo es el setting. Básicamente lo que hicimos es, le pasamos el estímulo prosódico, que ahora voy a explicar cómo era, mediante los auriculares al mismo tiempo que le escaneábamos el cerebro. Y a la vez el sujeto, el participante, tenía una botonera para apretar botones y así hacernos saber cuál era la respuesta. Bien, en este caso les voy a contar cómo era el estímulo. El estímulo consistía en números dichos en diferentes tonos de voz. Lo que tenían que hacer era poder saber cuál era el tono de voz. En uno de los primeros bloques lo hicimos con las emociones simples, que eran de alegría, de tristeza, de ira o neutral. Entonces los sujetos escuchaban algo así como 33, con una voz de alegría y tenían que presionar el botón que significaba alegría. O podían escuchar un 212 con una voz enojada y tenían que presionar el botón de la voz enojada. En un segundo bloque lo que hicimos fue pasarles números con emociones complejas que expresaran orgullo, culpa, aburrimiento, y siempre también incluimos en ambos bloques la situación de los números neutrales o sin ningún tono de voz emocional. Esa era nuestra línea de base, nuestra situación control. Y así escaneamos a 20 sujetos sanos, estudiantes de psicología de la Universidad de Durham. Para los que quieran ver el estudio, está publicado, lo pueden chequear. Bien, algunos hallazgos conductuales bastante simples.
Bueno, lo más importante es que ambas categorías, las emociones tanto ya fueran las simples o las complejas, se pudieron responder con precisión mucho más allá del nivel de chance. Todos los sujetos pudieron hacer la tarea y la pudieron hacer bien. Hubo algunas diferencias, las emociones complejas eran más difíciles de reconocer que las simples, pero igualmente, en general, todos pudieron hacer ambas tareas muy bien. Algunas medidas acústicas. Bueno, como yo les había contado, los elementos acústicos por los cuales uno puede codificar la prosodia tienen que ver con el tono, la duración y el volumen. Entre ambos bloques, emociones simples y emociones complejas, nosotros teníamos estímulos que eran iguales, equivalentes en volumen y en duración, no así en tono. Los que nos demuestra esto es cuando hicimos un análisis de las características espectrales del sonido, el tono de las emociones simples era mucho más alto, era más agudo que el de las complejas. Esto es algo que lo resalto porque después lo voy a retomar en el análisis. Pero bueno, vayamos a los resultados más interesantes. Cuando probamos todos los trials que tenían emociones, colapsando las emociones simples y las complejas, menos lo que era la línea de base, que eran las voces neutrales, lo que vemos es la típica activación tan esperada de giro temporal superior. En este caso se dio en forma bilateral, tanto del derecho como del izquierdo. Y también, bueno, un poco de corteza premotora, algún reclutamiento frontal también hubo, ¿no? Como de la pars triangularis, el opárculo frontal. Esto no es nada nuevo, estamos nada más que replicando algunos hallazgos que ya habían sido publicados en la literatura. No es tan interesante. Ahora vamos a lo más interesante. Cuando nosotros lo que hicimos es ver todas las activaciones que se producían en las emociones complejas, pero esas activaciones restarles las que se producían durante las emociones simples. Queríamos ver qué era tan particular de estas emociones complejas. Acá sí lo que vemos es un mayor reclutamiento frontal, particularmente del giro medial orbitofrontal, la corteza motora, y básicamente activaciones frontales mediales. Entonces, bueno, algo que nos quedaba en el tintero era ver si estas activaciones se dan por la emoción en sí, las diferentes emociones, que algunas eran complejas y otras eran simples, o por esta diferencia en tono. ¿Se acuerdan que nuestros estímulos diferían en el tono? Controlamos, pusimos el factor tono como un regresor más dentro de nuestro análisis, como un vector, y lo que pudimos ver, interesantemente, es que aquellas activaciones que tanto nos interesaban, como las que eran las frontales medias, sobrevivieron. Quiere decir que estas activaciones se dan exclusivamente por las emociones complejas, por estas emociones que son sociales, y no por las diferencias en tono. Bueno, ¿qué nos permite aprender este estudio? En principio podemos decir que en línea con la literatura pudimos ver una activación que tiene que ver con lo frontotemporal, con un fuerte compromiso del giro temporal superior. También que la corteza prefrontal medial es importante para las emociones complejas. Su rol refiere al procesamiento cognitivo de alto orden intrínseco a las emociones complejas, como poder inferir el estado mental del otro. Esta cuestión de la teoría de la mente que estábamos hablando. Su reclutamiento dependería de qué tanto los participantes toman la perspectiva de un otro cuando decodifican sus emociones. Recuerden que esto es necesario para poder entender estas emociones complejas y sociales. Y este efecto es independiente de las variaciones en el tono. Ay, ¿me fui para el otro lado? Ah, no. Bueno, sí. Perdón. Pero... Bueno, hay algo del slide que se me está escapando. No, está bien. Igualmente era básicamente eso lo que voy... Ah, sí, ya me acuerdo lo que decía. No está en el slide, pero me lo acuerdo perfectamente. Algo que los revisores me dijeron cuando yo estaba tratando de publicar este paper era...
Bueno, sí, vos también dijiste que una tarea había sido más difícil que la otra. Las emociones complejas requerían, o sea, la precisión en la decodificación no fue tan alta como en las emociones simples. Puede ser que esto se deba simplemente a mayor complejidad de la tarea y no a la cuestión del juicio social. Algo que yo creo es que esto es extremadamente difícil que sea la causa, ya que cuando nosotros hablamos de mayor complejidad, mayor carga cognitiva en términos de atención, de control top-down, lo que hablamos es de la corteza frontal dorsolateral. En este caso no fue la que se activó. Nosotros tenemos la corteza prefrontal más medial. Por eso consideramos que como estas áreas se sabe que están en relación con la teoría de la mente, esa es la razón por la cual nosotros lo encontramos en nuestra tarea de prosodia de las emociones complejas. Bien, ahora vamos a un segundo estudio. Uno de los problemas que a mí me surgió con este primer estudio es que uno siempre aprende de la literatura, sobre todo lo que tiene que ver con los estudios de lesión, que el hemisferio izquierdo se encarga de los aspectos semánticos y lexicales del lenguaje y el hemisferio derecho de los aspectos prosódicos del lenguaje. Son dos tareas lateralizadas. Uno siempre lo estudia así. Y uno sabe desde los estudios de lesión que las personas, hay muchos estudios de Mesulam y de Ross, que aquellos pacientes que tienen alguna lesión en el hemisferio derecho son ellos los que pueden presentar algún problema en la decodificación de la prosodia. No así los del hemisferio izquierdo. Sin embargo, yo en mis datos de resonancia, y esto también tiene que ver con los datos de resonancia de muchos otros estudios publicados, encuentran activación bilateral. Entonces acá me planteé si esto realmente tenía que ver con un problema de las técnicas, que estamos midiendo cosas muy diferentes. Y decidí hacer un segundo estudio. Bueno, para eso tomé una técnica que es la de estimulación magnética transcraneal. Voy a explicar muy brevemente la técnica. Lo que se hace es se apoya este tipo de bobina sobre la cabeza del paciente y este tipo de bobina crea un campo magnético que induce leves corrientes eléctricas en el cerebro mediante la inducción electromagnética. Básicamente lo que hace es interrumpir el funcionamiento normal de esa parte del cerebro donde uno aplica la bobina. Interrumpir temporariamente. Después, cuando saco la bobina y dejo pasar un tiempo, la gente se recupera y esa zona del cerebro vuelve a funcionar correctamente. Pero esto nos permite testear un rol crítico, un rol causal de un área cerebral en determinada tarea. Y esto lo hace en forma in vivo y no invasiva. Esto es como recrear una lesión, pero recrear una lesión en un tiempo muy cortito, que después pasa el efecto y ya vuelve todo a la normalidad. Y vuelve a la normalidad. Yo fui participante de muchos experimentos, me han puesto el TMS muchas veces y volví a la normalidad. No me quedó ningún circuito cerebral interrumpido. Bien, entonces lo que decidimos hacer con este estudio fue interrumpir el funcionamiento de nuestras zonas target, que iban a ser el giro temporal superior en la parte más posterior del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo también en un segundo momento, y también, bueno, teníamos la condición placebo, que era que le apoyábamos la bobina al participante, pero se la desenchufábamos. Entonces él creía que le estábamos haciendo algo cuando en realidad tenía una bobina desenchufada. Esto fue lo que decidimos hacer como target y les hicimos hacer una tarea de prosodia y una tarea semántica, que ahora voy a explicar cuáles son las tareas que elegimos para medirlo. Eso también, si quieren ver más detalles, está publicado. Bien, acá estoy yo como 20 años más joven, aplicando a un participante lo que era una participante de la estimulación magnética. Y lo que habíamos hecho para hacer esta tarea es usar el mismo estímulo. Eran estímulos que consistían
En oraciones que podrían tener un significado triste o alegre, o sea, semánticamente, las palabras eran, la oración tenía un sentido triste o un sentido alegre, y a la vez tenían tonos de voz, tristes o alegres. A veces el tono de voz y el significado eran concordantes y a veces no, eran discordantes. Entonces, por ejemplo, podía ser una oración que fuera: a mi mamá la pisó un tren, con una entonación alegre cuando en realidad era algo muy triste. O podía ser: yo me gané la lotería, en donde, bueno, sería algo concordante. En un momento, lo que se le pedía a los sujetos es que piensen nada más en el sentido de la oración, ignorando el tono de voz, y que dijeran si ese sentido de la oración era alegre o triste. Y en la otra tarea, con las mismas oraciones, se les decían que ignoren completamente el sentido de la oración y que digan si el tono de voz era alegre o triste. Y cada uno de estos dos bloques, el bloque semántico y el bloque prosódico, se hacían después de estimulación del giro temporal superior izquierdo, del giro temporal superior derecho y del placebo. Y lo que se medían eran sobre todo los tiempos de reacción. Ustedes tienen que pensar en que con los tiempos de reacción, cuando yo tardo más en hacer una tarea es porque me está resultando más difícil, porque por ahí tengo algún impedimento, porque me están alterando la región, el circuito que se encarga de hacer esa tarea, entonces es más difícil y tardo más y los tiempos de reacción son más lentos. Bien, vamos a los resultados. Bueno, hice un análisis de ANOVA. Básicamente, en general, cuando yo ponía la estimulación, que en realidad la estimulación era el tipo inhibitoria, yo estaba inhibiendo esa área del cerebro, la ponía del lado izquierdo, resultaba que los tiempos de reacción eran más cortos, no se impedía tanto como cuando ponía el TMS del lado derecho. Pero lo más interesante, y acá sí va lo que realmente vale, es la interacción entre tarea y lado. Con respecto a la tarea prosódica, cuando yo le digo pensar en el tono de voz ignorando el significado y decime si es alegre o triste, lo que se vio es que los tiempos de reacción eran más largos, con lo cual la tarea se complicó cuando yo aplicaba el TMS del lado derecho comparado con el izquierdo. Acá tienen que pensar que los tiempos de reacción están normalizados mediante esta fórmula, por eso aparecen así. Entonces, la prosodia realmente estaba impedida con tiempos de reacción más largos cuando yo inhibía el lado derecho. Cuando vamos a la tarea semántica, no había diferencias entre aplicar el TMS del lado derecho y del izquierdo. ¿Pero por qué? No era porque no importara dar, sino porque tanto aplicando el TMS del lado derecho como del izquierdo, había algo que hacía que los tiempos de reacción fueran más largos. ¿En comparación con qué? Con el placebo. Con el placebo había unos tiempos de reacción, cuando van a hacer la tarea semántica, ya sea que le ponga el TMS del lado derecho o del izquierdo, más lento en ambos casos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en principio podemos mostrar que hay una disociación del rol del giro temporal superior derecho en la tarea de la comprensión de la prosodia, porque habíamos visto que en la tarea prosódica, cuando yo lo ponía, cuando inhibía el lado derecho, los tiempos de reacción eran más largos. Obviamente podemos decir que el giro temporal superior derecho tiene una contribución causal en esta tarea. La tarea depende de esta zona y no así del giro temporal izquierdo. Sin embargo, cuando vamos a la tarea semántica parece que la tarea queda impedida de alguna manera tanto cuando inhibo el derecho o el izquierdo. ¿Por qué puede ser esto? Porque tenemos que pensar que siempre que hablamos de tareas emocionales, el hemisferio derecho es importante. Y si bien yo acá estaba usando una tarea lexical, era definir el sentido de la oración, lo que tenían que hacer era un juicio sobre la emoción. Es posible que, por ser una tarea relacionada con emoción, siempre necesite del lado derecho. Y también del lado izquierdo por tener que comprender el significado de las oraciones. Bueno, este estudio demuestra que las regiones temporales izquierdas no son cruciales para la tarea básica de prosodia en sí, a diferencia del análogo derecho.
La literatura indicaría un papel incidental del giro temporal superior izquierdo en decodificación de la prosodia, pero nuestros datos de TMS muestran que no es necesario. Muchas veces, algo que a mí me gustaría destacar es que cuando hacemos fMRI, la resonancia funcional, vemos activaciones que uno sabe perfectamente que si uno produce una lesión en esa área, no se perjudicaría esa tarea. Y tienen que ver con cuestiones que, áreas que están asociadas, que por ahí colaboran, pero que no tienen un rol crucial, que no son lo más importante, que la tarea sin esa área se puede seguir haciendo, aunque aparezcan activas en la resonancia. Esa es una de las diferencias de técnicas. Bueno, finalmente llegamos al último estudio. Este es un estudio que estamos haciendo al momento, así que todavía no está publicado, estamos en eso, pero se llevan los datos más nuevitos de acá. Prosodia y epilepsia. Bueno, para explicarles brevemente lo que es la epilepsia, sabemos que es una enfermedad crónica, multisintomática, puede pensarse en neurodegenerativa, que se caracteriza por descargas eléctricas espontáneas a nivel cortical llamadas crisis epilépticas. Puede producir perturbaciones de funciones como la conciencia, la sensación, la actividad motora, el comportamiento, también de la emoción. Puede producirlas. Las epilepsias pueden ser de inicio focal o generalizadas y estas descargas eléctricas que se dan se pueden presentar en múltiples focos cerebrales. Nosotros nos vamos a encargar en este estudio particularmente de estas epilepsias que se dan en el lóbulo temporal. Seleccionamos a pacientes que tienen, digamos, epilepsia focalizada en el lóbulo temporal porque es la función que nos interesa estudiar. Y nosotros tenemos pacientes que tienen patología refractaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no responden a la medicación, que si bien toman la medicación para no sufrir estas crisis, la medicación no les hace efecto. Entonces son pacientes que, bueno, tienen una gravedad y los pacientes que presento acá son candidatos a cirugía. Son los pacientes que después se van a realizar una cirugía de resección para, bueno, poder curar su epilepsia. Bueno, acá les planteo el problema que se nos dio con este estudio. La epilepsia nos sirve como modelo para estudiar la relación cerebro-conducta, dado que nos permite evaluar la respuesta conductual o cognitiva causada por alteraciones en el funcionamiento de determinada región cortical. Yo tengo una alteración en determinada zona de la corteza y puedo observar, cuando el paciente tiene la crisis, cuál es la conducta que se manifiesta. ¿Qué es lo que le pasa? También podemos pensar que en los casos de epilepsia focal de inicio temporal derecho, como esto tendría que ver con los nodos putativos de la prosodia, nosotros ya hablamos del hemisferio derecho y del lóbulo temporal tan importante como la prosodia, si estos pacientes tienen un problema, una lesión, aunque sea una lesión del tipo funcional, en esta área podemos pensar que tendrían la función alterada, que no podrían realizar bien las tareas de prosodia. Sin embargo, hay algunos estudios, no todos, pero algunos que demuestran que a pesar de haber pacientes con epilepsia del lóbulo temporal derecho, sin embargo, no tienen alteraciones en la prosodia. Y esto, algunos sí tienen, pero otros que sin embargo tienen este problema y no muestran una alteración de esta función. Eso nos llevó a pensar en una hipótesis. Bueno, tal vez estos pacientes con epilepsia temporal derecha, que sin embargo tienen la función de la prosodia conservada, la hagan porque están reclutando otras zonas del cerebro para realizar esta función. Zonas que no son putativas de la prosodia, pero que por algún mecanismo de plasticidad están pudiendo reclutar algunas zonas aledañas que les permite suplir a esa área que está comprometida y realizar la tarea correctamente. Bien, un objetivo de esta investigación era evaluar si las alteraciones causadas por la epilepsia, esta epilepsia refractaria, resultaban en una reorganización cerebral del procesamiento de la prosodia y estudiar cómo esa reorganización impactaba en el rendimiento en la tarea, si es que impactaba o no.
Y bueno, para eso lo que quisimos hacer es evaluar el desempeño de pacientes con epilepsia temporal, comparando los grupos que tenían la epilepsia temporal derecha y los de izquierda con controles. En esta tarea de conductual de la prosodia emocional y también ver qué pasaba a nivel de las áreas cerebrales de estos tres grupos, epilepsia del lado derecho, izquierdo y controles, cuando realizaban la tarea en el resonador. Bueno, evaluamos un total de 20 pacientes con epilepsia temporal derecha y 19 con epilepsia temporal izquierda, todos candidatos a cirugía. Y también se evaluaron a 24 controles. Se les hizo una breve evaluación psiquiátrica y neuropsicológica para descartar déficits generales y déficit en el comportamiento, en la respuesta de la prosodia. Los grupos estaban bastante bien macheados en términos de sexo, de edad y bueno, de también las otras características que teníamos. Excluimos a aquellos sujetos que tenían un CI deficitario y a los que no estaban bien desde un punto de vista de estatus neurocognitivo, así que tenían un buen match. La tarea experimental, bueno, yo estudié el mismo paradigma que había aplicado en Inglaterra, también números dichos en diferentes tonos de voz, pero esta vez los números estaban dichos en español, esa fue la diferencia. Y básicamente lo que tenían que hacer era decodificar, apretar determinado botón para decir cuál era la emoción que tenía esa voz, que escuchaban. También incluimos algunos periodos de silencio en donde la persona no tenía que responder. Realizamos la resonancia funcional, hicimos 2 runs. La presentación fue del tipo de event related. Y lo que tenían que hacer era escuchar esos números con diferentes tonos de voz y responder mediante un botón cuál era la emoción que tenían esos números. Vamos a los resultados. En principio los 3 grupos llegaron a hacer la tarea bien desde un punto de vista del reconocimiento de las emociones. No hubo diferencias significativas en la precisión de la percepción prosódica entre los grupos. Los grupos se comportaron igual de bien haciendo la tarea, les salió la tarea a todos. Los resultados de neuroimagen, realizamos distintos análisis, un análisis grupal con los 3 grupos colapsados, nada más para ver cuáles eran las áreas que se encendían, que se activaban con la tarea en general, y después hicimos un análisis comparando los grupos de epilepsia izquierda y derecha para ver cuáles eran las diferencias entre estos grupos. Recordemos que nuestra hipótesis es que los que tenían la epilepsia derecha, por tener las áreas putativas de la prosodia comprometidas por la enfermedad, iban a tener que hacer un reclutamiento de redes diferentes que los controles y que los izquierdos que no tenían impedida las áreas de prosodia. El análisis de muestra grupal completa nos da una figurita bastante similar a la de todos los estudios. Acá replicamos giro temporal superior, derecho, también el izquierdo lo mismo y un poco de corteza premotora y frontal. Nada demasiado nuevo hasta ahora. Y esto fue, digamos, el contraste que hicimos es todos los números que tenían un tono de voz emocional menos los neutrales. Cuando vamos a ver cuáles son las áreas que ambos grupos de pacientes activan, nos encontramos de nuevo con un mapa bastante común. Ambos grupos, digamos, lo que comparten es algunas regiones del giro temporal superior, izquierdo y derecho, y también el área precentral izquierda. Ahora vamos a lo más interesante, que es cuando comparamos los pacientes de epilepsia derecha, las activaciones de los pacientes con epilepsia derecha, menos las activaciones producidas por los pacientes con epilepsia izquierda, que es como si fuera un segundo grupo control para las hipótesis que manejábamos. Bueno, acá sí se nos dio la sorpresa que en los grupos, en los pacientes derechos, vemos que hay una activación
de la unión temporoparietal izquierda. Para que se den una idea de ustedes, bueno, ya acá la doctora Bendersky lo explicó mejor que yo, pero podemos pensar en el contralateral de Bernoulli, digamos, podemos pensar en Wernicke acá, que estarían activando. En cambio, cuando vamos a ver a los pacientes que tenían la epilepsia izquierda menos las activaciones producidas por los pacientes con la epilepsia derecha, lo que nos encontramos es el giro temporal superior derecho, o sea, de nuevo, área putativa de la prosodia. Conclusiones. Bueno, desde lo conductual, la tarea se llevó a cabo con éxito, sin presentar diferencias significativas entre los grupos. Todos pudieron hacer la tarea muy bien, incluyendo al grupo de los de epilepsia derecha que tenían estas áreas comprometidas. Desde la neuroimagen se observaron resultados que reafirman hallazgos previos sobre la representación de la prosodia, particularmente la importancia del giro temporal superior y del opérculo frontal. Y interesantemente, el grupo con epilepsia derecha, comparado con el grupo con epilepsia izquierda, activó otras zonas para llevar a cabo la tarea. Específicamente es áreas de la unión temporoparietal izquierda, de manera contralateral. Este es el área, digamos, contralateral a nuestra área de prosodia, como si hubieran mudado la función de hemisferio hacia el otro hemisferio, que no tenían alterado. Bueno, podemos decir que el grupo con epilepsia derecha presenta signos de compensación para la función prosódica y podemos pensar en que la misma migró a zonas interhemisféricas. Dado que las crisis epilépticas son una descarga neuronal en una zona focal, se puede postular que influyen en la reorganización y los cambios del cerebro. Y finalmente, lo más interesante es que ahora estamos continuando este estudio. Al momento lo que habíamos hecho era el estudio en pacientes prequirúrgicos, pero todos estos pacientes son candidatos a cirugía. Algunos ya se operaron. Lo que queremos ver es, después de la cirugía, ¿qué pasa? ¿Vuelve a haber reorganización? ¿Hay aún más plasticidad? ¿Va a volver a cambiar este mapa de activaciones? Son las preguntas que nos quedan abiertas y en las que estamos trabajando al momento. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Aprovecho para felicitar a Mariana Bendersky, que no lo hice antes, y a Lucía Alba Ferrara también por estas presentaciones tan excelentes en todos lo previo del estudio. Dos preguntas quisiera formular a Lucía. La primera es, vos debés conocer el famoso, digamos, obra de Otelo, en la cual, y el momento en el cual Otelo escucha de su amada, digamos, digamos una circunstancia en la cual, a partir de la cual Otelo mata a su amada. Ahí se producen dos efectos contradictorios o eventualmente convergentes. Uno que vendría a ser el del reconocimiento prosódico por Otelo de la expresión aterrorizada de su amada, y la otra es la interpretación en términos de teoría de la mente de por qué motivo estaba aterrorizada, y Otelo pensó que era por un engaño y por eso la mató. O sea, el tema de la distinción entre el aspecto prosódico, digamos, de la emoción y la interpretación en teoría de la mente de por qué es toda una cuestión que me imagino que debe ser un desafío poder controlar. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para controlar esos dos aspectos del procesamiento auditivo del lenguaje? La segunda pregunta es la siguiente. Si ustedes en los estudios que realizan, ya no en los aspectos prosódicos, sino eventualmente en las metáforas, también utilizan estímulos auditivos
y por qué en ese caso no utilizarían o sí utilizan estímulos visuales. Bueno, la primera pregunta voy a tener que ponerme a repasar Shakespeare. Pero básicamente lo que puedo decir entre, bueno, lo que es lo que uno expresa y lo que otro entiende, en estos modelos, que por ahí es un modelo de procesamiento prosódico bastante simplista y básico, lo que podemos decir es que en las grabaciones que habían sido producidas por actores, diciendo los números con determinada emoción, la verdad es que la gente reconocía determinada emoción, no la interpretaba como otra emoción. Se interpretaban muy fácilmente, sobre todo las emociones simples. Las emociones complejas eran por ahí un poco más complicadas, pero estos estímulos fueron validados como para ver que había una gran concordancia entre todos los que lo escuchaban y entendían la misma emoción. Ahora trato de acordarme. La segunda pregunta. Lo que es, digamos, desde el punto de vista de la prosodia es un fenómeno que va por canal auditivo, no va por otra parte. Con las metáforas, no, de hecho con Mariana lo que hacemos es una presentación visual en donde, o los refranes, ¿no? En donde la persona lee los refranes, las metáforas, ahí sí hacemos presentaciones visuales. A mí por ahí me interesa desde mi investigación todo lo que es el canal auditivo porque es lo que más trabajé y bueno, creo que tiene una gran información, ¿no? Uno en general en la vida cotidiana se expresa y habla y tal vez habla más de lo que lee, pero es un canal importante. Pero es verdad que el canal visual es más limpio para trabajar, es más fácil para hacer en resonancia, por bueno, lo que es el ruido del resonador, que cuando trabajamos con el canal auditivo siempre es un desafío, permite hacer otras cosas y por eso la mayoría de los papers y los trabajos científicos son en el canal visual y no hay tanto de canal auditivo, es más difícil estudiarlo, pero sí, los dos son importantes. En línea, quizás acá, sin remitir a Shakespeare, pero reforzando esta cuestión metodológica, remitiendo esto de las emociones mayores, porque justamente estaba pensando, por ejemplo, cuando habían citado el tema del orgullo, pensaba, creo que era la segunda investigación de la que presentaron, ¿cómo hicieron justamente para validar? Y sería bueno que en el paper abrieran esa cajita negra, porque por ejemplo, la literalidad de ganarse el PRODE en tono de tristeza es como universal y es como fácil pensarlo, pero una emoción compleja como el orgullo, no sé, no veo la muestra, pero me imagino que los segmentos etarios habrán sido amplios, por género, hombres, mujeres, o sea, pensar en ese, o sea, a qué estímulos sometieron como para ver que los cambios no fueron por, digamos, la subjetividad de la unidad de análisis, sino por la prosodia. Me parece que por ahí, si no es endeble, en línea, no remitiendo a Shakespeare, me parece. Sería bueno que plantearan bien en cuáles fueron, cómo presentaron los estímulos. Bueno, te puedo contar más o menos cómo fue el diseño de los estímulos. Sí, bastante complejo. Básicamente lo que hicimos en el laboratorio es llamar a actores, gente que está muy, que trabaja de eso, de representar emociones, y les dijimos que digan estos números con las diferentes entonaciones. Para eso se le hacía una situación de priming. Para el tema del orgullo, recuerdo que una de las cosas que se le decían a los actores para que se pongan en personaje y puedan expresar bien el orgullo es: imagínate que tu novio te pide de casarte y te da un anillo de diamantes y vos vas y se lo mostrás a todas tus amigas solteras, miren el anillo que me dio. A partir de ahí
sentían esa emoción y empezaban a decir los números con una voz de orgullo. Para dar un ejemplo. Sí, era así el ejemplo. ¿Cómo te puedo decir? Es que después eso se validó con un montón de personas en donde se le mostraban los diferentes números. En realidad, en el estímulo que hicimos ese de Inglaterra, fue una muestra de 200 personas. No. En el estudio inglés eran las 4 básicas y las 4 complejas. Era en ese estudio. Y sí, eso está publicado porque en sí fue una publicación distinta. No fue en el mismo paper, pero antes se había publicado el estímulo como validado. Eran 200 estudiantes universitarios en donde se les pasaban todos esos números y se les decía, decime si esto es orgullo, vergüenza, culpa, y así los iban categorizando. Entonces se terminó eligiendo y depurando aquellos estímulos, aquellos números en donde había una gran tasa de aciertos con la emoción que se pedía expresar. Los estímulos están validados. Uno puede pensar que tal vez la validez ecológica de decir un número con determinado tono de voz no es muy grande, porque uno en realidad cuando usa la prosodia la usa también con un contenido semántico. Uno dice palabras, no anda gritando números cuando se enoja, por ejemplo. Es verdad, es un experimento y lo que tuvimos que hacer es tratar de crear el estímulo más limpio para saber exactamente que la activación se debía a la prosodia, al tono de voz, y no a un montón de cosas que por ahí influían, como las palabras que vos usás u otras cosas. Sí, es un reduccionismo, pero es el reduccionismo que es absolutamente necesario para hacer estudios de neuroimagen. Cosas más ecológicamente válidas no me entran en el resonador. Lo que quería preguntar, hola, muchas gracias por la charla, si esperabas encontrar diferencias entre los ingleses y nosotros respecto de por cómo cada uno habla, por cómo hablamos, por cómo nos expresamos. Y por ahí, si no lo quieren hacer en Francia, que hablan muy distinto también, entonces, si esperabas encontrar diferencias entre esos grupos. En realidad no entre nosotros y los ingleses. La prosodia es bastante universal. Sí, donde esperaba que, bueno, igualmente hubo papers y que demostraron que tal diferencia no existía. Es en los hablantes de lenguas tonales. Por ejemplo, algunas lenguas escandinavas, en donde, inclusive el chino, en donde la entonación, la prosodia, no es simplemente para la emoción, sino que le da diferente significado a la palabra, cambia la semántica. Igualmente, y a pesar de eso, las publicaciones que existen en prosodia, más allá de que a veces se usan estas inflexiones en el tono de voz y en el volumen para expresar algo que es del tipo lexical, también las usan para la prosodia y no muestran grandes diferencias. Pero no, en realidad podría comparar lo que fue las activaciones de mi trabajo en Inglaterra con el que hice acá y ver si hay diferencias, pero no las esperaría. Creo que es algo bastante universal dentro de todo. Si habían elegido números en contra de interjecciones o no palabras, otras por alguna razón, o... Sí, es muy buena pregunta. Hay un autor, Pascal Bellin, que usa estímulos prosódicos que son simplemente vocalizaciones. Es la letra A dicha con diferentes emociones. Ese estímulo uno puede pensar que desde el punto de vista prosódico es todavía más interesante porque tiene menos carga semántica. Es no tiene ningún sentido, menos que un número. El problema es que queríamos un estímulo que tuviera las mismas características espectrales que el lenguaje que uno produce. Que si uno podría verlo, tendría todas estas cuestiones más complejas, acústicamente más complejas, como el habla, que por ahí en un simple A no existen. Y sí existen cuando uno dice algo aunque no tenga demasiado sentido.
las opciones que teníamos eran o los números o las pseudopalabras, o sea, palabras que no quieren decir nada. Lo que pasa es que muchas veces la gente cuando escucha una pseudopalabra piensa que tal vez es una palabra que no conoce y trata de buscarle el sentido, con lo cual es más difícil todavía. Pero sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. En realidad eran estudiantes de psicología, todos nuestros estudios están hechos en estudiantes de psicología y de medicina porque es lo que tenemos a mano, no es porque querramos, nos interesen particularmente, son fáciles de conseguir, son nuestros alumnos. Que podría haber, y tal vez sí podría haber, si uno piensa en que, si bien estas son cosas muy universales, si uno piensa en que, por ejemplo, la teoría de la mente o las cuestiones que tienen que ver con las empatías, ciertas personas con determinadas características de personalidad y determinadas elecciones pudieran tener más que otras, tal vez sí, es una posibilidad. No lo estudié. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, buenas tardes ya. Lo que quería preguntar era, en el estudio en el que ponías la gramática por un lado y la entonación por el otro y tenían discordancias o concordaban entre uno y otro, vos decías que, bueno, había como una cuestión de las respuestas y cuánto tardaban y, bueno, todo ese ejercicio cognitivo. Por un lado es esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las respuestas que vos obtuviste de eso? Si era lo que esperabas también, o qué esperabas de ellos. Y por el otro lado, siguiendo la pregunta que te hizo el señor con los números, ¿era solamente auditivo la propuesta del número? ¿O tenían la imagen, la grafía? ¿Se entiende? El numerito 4, por ejemplo, o la... Ah, ok. Bueno, eso nada más. Sí, la presentación de los números era simplemente auditiva y bueno, respecto del estudio de estimulación magnética transcranial que presenté, la verdad es que los datos me sorprendieron, no los de prosodia, en donde yo sabía que ignorando el sentido y pensando nada más en el tono de voz, esa tarea se les iba a complicar cuando uno interrumpía el temporal derecho y no al izquierdo. Sí me sorprendieron los datos de la tarea, digamos, de decisión semántica, porque uno pensaría que lo semántico siempre tiene que ver con el lóbulo temporal izquierdo, con el área de Wernicke, y ver que tanto el izquierdo como el derecho estaban comprometidos. Me sorprendió en términos, bueno, de los tiempos de reacción que tuvimos, pero la explicación que le encontramos es que, bueno, si bien era una tarea de una decisión semántica, era una decisión semántica sobre emociones. Y nosotros sabemos que dentro de lo que es emocional, el hemisferio derecho es importante. Así que esa fue un poco la sorpresa. Pero sí, no sé si contesta tu pregunta. Sí, no, yo siempre de los 3 estudios que presenté, nada más que estímulo auditivo. No podían leer nada ni ninguna oración, era todo presentación auditiva. Bueno, entonces si estamos hasta acá, podemos tomar un breve recreo y volvemos. En media hora volvemos.